tal a todos? El día de hoy continuamos con nuestro segundo video para el cálculo de conductores, protecciones y todo lo relacionado a una instalación eléctrica. Estamos en la República Mexicana, en México, y bueno, nosotros, la empresa que nos suministra energía eléctrica es la CFE, y bueno, básicamente los tipos de alimentación eléctrica que tenemos o servicios ante la CFE son tres. Los tipos de alimentación son monofásico, sistema bifásico y trifásico. El monofásico es hasta los 5000 kilowatts, o bien expresado en watts son 5000. El bifásico es a partir de los 10.000 kilowatts o 10.000 watts. Y el trifásico es a partir de los 25.000 kilowatts, de los 25 kilowatts o 25.000 watts. Básicamente recuerden que cuando ustedes tienen su instalación eléctrica y solicitan cualquiera de estos servicios, les van a pedir esta preparación eléctrica, la cual ustedes lo van a instalar. Obviamente esa instalación lo tienen que hacer ustedes, no la CFE. Ustedes tienen que comprar toda esta canalización, la mufa, la base, etcétera. Y cuando ya tengan esto, como requisito, la CFE se los va a pedir y pueden hablar y les van a pedir unos datos, que es la carga total instalada y la potencia de demanda. Y ya con eso ellos van a poder determinar qué tipo de alimentación ocupan, ya sea monofásico, bifásico o trifásico. Entonces ya tienes esta parte. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el concepto es carga total instalada. ¿Qué es la carga total instalada? Bueno, la carga total instalada es el total de kilowatts, porque acuérdense que todo lo que es la medición se mide en kilowatt horas. Entonces aquí vamos a expresar ahorita la carga total instalada es el total de kilowatts de todos los aparatos que se conectarán a la instalación eléctrica, independientemente si están encendidos o están apagados. Es decir, todos tus aparatos que tienes en tu instalación eléctrica, la suma en watts o en kilowatts de todo ello, independientemente si está funcionando o no, esa es la carga total instalada. Ejemplo, por ejemplo, si tenemos en una instalación eléctrica 5 focos o 5 lámparas incandescentes de 45 watts, si yo multiplico 5 por 45 me da 225 watts. Es decir, si yo sumo 5 veces 45 watts me da 225 watts, porque tengo 5 lámparas en una instalación eléctrica. Si yo tengo una computadora, 3 computadoras, aquí están 3 computadoras, multiplico 3 por los 400 watts, que es la potencia de esta computadora, me va a dar 1200, ¿sale? Si yo tengo, por ejemplo, un solo microondas de 1000 watts, obviamente si multiplico 1 por 1000 me da 1000 watts. Si yo tengo, por ejemplo, 5 motores o 5 bombas para enviar agua, y acuérdense que un HP equivale a 746 watts. Si yo multiplico 5 por 746 watts me da 3730 watts. Ya teniendo todos estos y cada uno de estos elementos, yo tengo la carga total instalada. ¿Qué es la carga total instalada? Pues la suma de todo esto, de los 5 lámparas que equivale a 225, las 3 computadoras 1200 watts, el microondas 1000 watts y las 5 bombas que equivalen a 3730 watts. Si yo sumo si yo sumo todo esto, me va a dar un total de 6155 watts, ¿sí? Esos 6155 watts es lo que es la carga total instalada de mi instalación eléctrica, independientemente si está funcionando, si están prendidos los 5 focos, todas las computadoras, el microondas o apagados, es la carga total instalada, ¿sí? Pero recuerden que la carga total instalada es expresada en kilowatts. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense que un kilowatt equivale a 1000 watts. Lo que hacemos es dividir 6155 watts entre 1000, me da 6.155 kilowatts. Y ahora sí, esta es la carga total instalada, ¿sí? La carga total instalada es la suma de todos los equipos que están conectados a mi instalación eléctrica, independientemente que estén prendidos o apagados. Es en kilowatts. Eso es la carga total instalada. ¿Y qué es la potencia de demanda o carga de demanda? Porque eso también te lo van a pedir en la CFE. La potencia de demanda, en sus siglas es PD, y la carga total instalada es CI. Potencia de demanda o carga demandada, imaginen el siguiente ejemplo. Vean estas lámparas. De estas lámparas, regularmente tú nada más tienes en función, no todas las lámparas al mismo tiempo. Comúnmente tienes 3 lámparas encendidas. Que si yo lo multiplico por 45 me da 135 watts. De las 3 computadoras que tienes, por ejemplo, en casa, pues solamente ocupas comúnmente 2. Que si yo multiplico 2 por 400 me da 800 watts. Del microondas, pues ese sí lo usas, 1000 watts, porque es un solo microondas. Pero de las bombas
no todo el tiempo tienes las 5 en función. De esas 5, comúnmente tú nada más usas para bombear 2. Si multiplicas 2 por 746 me da 1492 watts. Entonces, ¿qué es la potencia de demanda o la carga demandada? La potencia de demanda es una breve cantidad de equipos que tú vas a usar. Es decir, en una instalación eléctrica no tienes todos tus equipos funcionando a la misma vez. No tienes la licuadora, el microondas, tus lámparas, no tienes todo a la misma vez. Tienes un porcentaje, o sea, tienes del 100% de tus aparatos, que es la carga total instalada, tú nada más usas un 80%, como aquí, ¿sale? O un 70%, o un 60% de tus equipos. Lo que hace la gente es, pues solamente, no, en la madrugada no vas a tener la licuadora, ni la plancha conectado, ni nada de eso. Es en ciertos periodos de tiempo que tú vas a usar tus equipos, o sea, un porcentaje muy pequeño, que es el 80%, el 60% o el 70%, como aquí en este ejemplo, lo de azul es la potencia de demanda, es decir, de toda la carga instalada, que es la suma de todos los watts o kilowatts de estos equipos al mismo tiempo, solamente usas de 5 lámparas que contabilizaste, usas 3, de 3 lámparas, de 3 computadoras usas 2 comúnmente, de 5 bombas nada más usas 2 y de tu micro pues si lo usas solamente es 1. Entonces lo de azul es la potencia de demanda o la carga demandada, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo, ¿cuál sería la potencia de demanda o la carga demandada? Pues es la suma de lo que usas comúnmente, es 135 más 800 más 1000 más 1492 me da 3427 watts. Y obviamente, como estamos hablando de kilowatts, esto lo voy a dividir entre 1000 y me va a dar 3.427 kilowatts. Es decir, esto es la potencia demandada o la potencia de demanda. Este es el valor que ocupa la CFE para determinar qué medidor vas a usar. Es decir, si es un sistema monofásico, bifásico o trifásico. Con esto, con la potencia de demanda o la carga demandada, ellos van a determinar cuál vas a usar, ¿sale? Entonces, en conclusión, si tú tienes un consumo, por ejemplo, de 5 horas con estos equipos de potencia de demanda, vas a multiplicar 3.427 por las 5 horas, me va a dar 17.135 kilowatt horas, porque ya estás incluyendo las horas, ya el tiempo, y así es como miden los medidores. Entonces, ¿la carga total para qué sirve? Bueno, es para tener la suma total de todos tus equipos, el 100%, la carga de demanda o la potencia de demanda, es en realidad los equipos que usas, un porcentaje que puede ser el 70, el 80% de los equipos que usas a la misma vez, continuamente. Y ¿para qué sirve el consumo eléctrico o kilowatt horas? Bueno, para medir el tiempo. Eso es lo que te mide la CFE en los medidores. Ya con eso, pues concluimos que hay una fórmula que es la potencia de demanda, que es el valor que va a usar la CFE para determinar tu tipo de alimentación o tu tipo de medidor, es igual a la carga total instalada, la suma de todos tus equipos por el factor de demanda, que es la potencia de demanda, que este valor, ¿quién es? Este valor es el 80%, que es 0.8, el 0.7 o el 70% de los equipos que en realidad usas comúnmente en tu instalación, o el 60%. ¿Y este valor quién te lo da? Bueno, comúnmente la CFE te da 0.8 para que calcules tu potencia de demanda, ¿sí? La CFE te da eso, pero también tú puedes hacerlo por 0.7, que es lo más común, o bien hasta por 0.6, ¿sale? Entonces, ejemplo, si tenemos esto es un ejemplo real, ¿no? Tenemos un censo de carga número 1, por ejemplo, tenemos una televisión, que es una fase, un voltaje, que es 127 volts, la potencia de esa televisión que viene en su plaquita o en su calcamonía 180, y las piezas, una sola pieza, una sola televisión. Si yo multiplico 180 por 1 me da 180. Si yo tengo un refrigerador y tiene una potencia de 520 que viene ahí en su plaquita, en sus especificaciones, 520 por 1 me da 520. Si yo tengo una lámpara, si yo tengo por ejemplo 10 lámparas y su potencia son de 25, multiplico 25 por 10 me da 250 watts. Y así sucesivamente. Aquí ya tengo mi lavadora, mi computadora y otros equipos. La suma total de todos estos elementos expresados en watts es la carga total instalada, que es lo que veíamos. Y bueno, para calcular la potencia de demanda, para saber qué tipo de medidor va a llevar mi instalación eléctrica que tiene estos aparatos, yo ocupo esta fórmula, la carga total instalada, que es 5500 por el factor de demanda, que es
el 0.8 o 0.7 o 0.6. Comúnmente la CFE, para que calcules tu potencia de demanda, ocupa el 0.8. Entonces, ¿qué es lo que harías? Bueno, multiplicarías la carga total instalada, que es 5500, la suma de todo esto, por 0.7. Eso es válido. Por norma tú puedes decir, por 0.7, o sea, de todos tus equipos yo voy a tener un 70% en función, no todos al mismo tiempo, un 70%, o bien puede ser 0.8 o 0.6. Cualquiera de los tres es válido. Comúnmente ocupan 0.8 y 0.7. En este caso 0.7 me da 3850 watts. Quiere decir que como es 3850 watts, no rebasó los 5000 watts, los 5 kilowatts, o sea, los 5000 watts, quiere decir que entra en un sistema monofásico, es una fase y un neutro, es decir, son dos hilos, y ahí yo ya tengo mi potencia de demanda. Esto lo tengo que dividir entre 3850, entre 1000 me da 3.850 kilowatts. Esto es la potencia de demanda. Y si por ejemplo yo lo tengo en función con mi medidor 2 horas, pues ya voy a tener los 7 kilowatt horas, que fue multiplicar 2 horas por 3.50 kilowatts, que es la potencia de demanda. Pues yo ya tengo lo que yo consumo en 2 horas, y así es como se calcula, ¿sí? Ejemplo siguiente, en el ejemplo de la carga 2. Aquí tenemos otros equipos, tengo un calentador de agua, tengo una plancha, una televisión a 300 watts, del 50, las lámparas de 50 watts, tengo 10 piezas, lo multiplico por 10, 50 por 10 me da 500, de 40 watts, que equivale a las lámparas de 40 watts por 14, pues me da este valor. Y así sucesivamente. La suma de todo esto es la carga total instalada, que es 7360. Para calcular la potencia de demanda, carga total instalada por el factor de demanda, que esto me lo puede dar la CFE. Yo puedo preguntar y me lo da. Te va a dar comúnmente 0.8, pero 0.7 también es válido. Es decir, el 70% de todos tus equipos al mismo tiempo en función. Entonces, 0.8 por 7360 me da 5800 watts. Ya esta es mi potencia de demanda. Si aquí ustedes observan, te dice que para un sistema monofásico es hasta 5 kilowatts en un sistema monofásico. Como aquí ya rebasa la potencia de demanda, se pasa por 800 watts, ya pasamos al sistema bifásico. Entonces ya van a ser 2 fases y un neutro, es decir, 3 hilos, ¿sale? Porque mi valor rebasa los 5 kilowatts, es decir, los 5000 watts. Entonces es un sistema bifásico. Entonces eso lo tengo que dividir entre 1000 para que lo exprese no en watts. Aquí está expresado en watts, para que lo exprese en kilowatts me da 5.888. Si quisiera saber mi consumo en el medidor por 5 horas, por ejemplo, multiplico 5 horas por este valor, me da 29 kilowatt horas. Es lo que me va a medir el medidor, es lo que me va a cobrar la CFE, ¿sale? Tenemos otro ejemplo, un censo de carga 3. ¿Sí? Aquí ya tenemos igual calentadores, televisiones. Aquí en total de todos mis equipos, 13.020. 13.020 es la carga total instalada, es decir, todos los aparatos como si estuvieran conectados al 100%, independientemente si se usan o no. Eso es la carga total instalada. Y la potencia de demanda, que es el valor con el que la CFE me va a determinar qué tipo de medidor voy a usar. Bueno, es la carga total instalada, que es este valor, por el factor de demanda, que es 0.8. Ese valor me va a dar 10.416 watts. Como rebasa, como un sistema bifásico es hasta los 10 kilowatts, aquí ya lo está rebasando, o sea, hasta los 10.000 watts. Y como aquí son 10.400 watts, pues entonces pertenece a un sistema trifásico. Entonces es un sistema trifásico de 3 bases, de 3 hilos, de 3 fases y un neutro, por lo tanto son 4 hilos. Eso lo tengo que dividir entre 1000 y me va a dar los kilowatts, que son 10.416. Se pasa, es trifásico, es a partir de los 10 kilowatts. Aquí ya se está pasando por 416. Si yo, por ejemplo, lo tuviera todos estos equipos en 3 horas, lo multiplico por mi potencia de demanda, me va a dar que es 31.24 kilowatt horas en 3 horas. Y así yo puedo medir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una instalación eléctrica donde no tengo mis equipos? Ya no tengo mis equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, solamente tengo los metros cuadrados de mi casa. La NOM 001C de 2012 nos dice que las unidades de vivienda es multiplicado por 33 volts amperes por metros cuadrados. Entonces, eso es lo que nos dice la tabla 220
12-12, la carga mínima de alumbrado por cada metro cuadrado de la superficie del piso de la unidad de vivienda no debe de ser menor a 33 volts-amperes por metros cuadrados. Entonces, si yo tengo 150 metros cuadrados, lo multiplico por 33, que es lo que me dice la norma, me da que es 4.990 volts-amperes, y este valor ya me sirve para determinar qué tipo de alimentación yo ocupo. Gracias, muchachos.